Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Durante mucho tiempo me sentí como si fuera el único ser vivo allí. Pero no lo soy. Sucede todos los viernes a la medianoche. Salgo de nuestra realidad y entro en una que parece exactamente igual, pero no hay más personas. Luego, a la medianoche del sábado, vuelvo al mundo real. El que está lleno de vida y sonido. El que no tiene algo acechando en las sombras. Este otro lugar es una versión estéril y desierta de nuestro mundo. Un espacio liminal. Contiene la mayoría de los elementos naturales y artificiales de la Tierra actual, pero no hay ni una sola persona. Ni un solo animal. Ni siquiera un insecto. Durante mucho tiempo, las únicas señales de vida en el mundo del viernes parecían ser los árboles y las plantas que se balanceaban. Por otra parte, incluso la naturaleza misma siempre ha parecido engañosa en ese lugar. Se siente como si el movimiento de la vegetación hubiera sido fabricado por algo con una intención horrible y desconocida. Cada partícula de la materia de ese universo disfuncional gira en discordancia con la siguiente. Es un polvorín, una ilusión que amenaza con plegarse sobre sí misma en cualquier momento. Por encima de todo, es mentira. Hasta el último detalle. Yo no elegí nada de esto. La pesadilla comenzó a medianoche del viernes 8 de diciembre de 2023. Una estrella fugaz de un azul cegador atravesó el cielo negro sobre la M5, en las afueras de Birmingham. Cuando sucedió, iba por la autopista casi con el piloto automático, rodeado de docenas de conductores nocturnos que seguían mi ritmo. Siempre me ha parecido como una cinta de correr sobre el asfalto, un océano de pasajeros que avanzaban sin parar, con los ojos exhaustos abiertos por los brillantes carteles digitales a ambos lados de la autopista elevada. En un estado de falta de sueño, es difícil confiar en los ojos, los pensamientos y los reflejos. No es de extrañar, entonces, que me sobresaltara la repentina aparición de una luz en el cielo. Tampoco es de extrañar que el impacto me hiciera desviarme hacia la barrera Armco, varios centímetros de acero que, aunque sólidos y resistentes, probablemente no habrían impedido que mi coche se desplomara por el borde de la carretera elevada y tuviera un final terrible más abajo. A veces sueño con eso, ya sabes, con ahorrarme todo este horror. De todos modos, la deslumbrante anomalía llenó el cielo de un azul increíble, robándome la visión solo por un segundo, y luego pasó con un rastro abrasador de azul a su paso. Una vez que recuperé la vista, logré recuperar el control del volante y me detuve a punto de chocar contra la barrera de acero que había al borde del primer carril. Sin embargo, decidí frenar de golpe cuando noté algo más. Algo aún más aterrador que mi experiencia cercana a la muerte. La autopista estaba vacía. Todos los demás conductores que se encontraban en las inmediaciones habían desaparecido. No había coches ni se oía ningún ruido, salvo el traqueteo del motor en marcha de mi vehículo. Pasé los primeros minutos hiperventilando mientras intentaba conseguir servicio telefónico. Intenté llamar a alguien. A cualquiera. No hay señal. Después de reunir el coraje, abrí la puerta de golpe y puse un pie tentativamente sobre la pista de aterrizaje. No había vehículos viniendo hacia mí. No había nada, y por eso había dudado tanto en abandonar la seguridad de mi asiento del conductor. Aún así, tenía que hacer algo. Me dirigí al segundo carril y di una vuelta completa, observando las luces aún brillantes de Birmingham, una ciudad inquietantemente silenciosa. No había movimiento en ninguna dirección. Ni siquiera un vehículo distante circulando por una carretera lejana. Y todavía no se oía ningún sonido, aparte del motor en marcha de mi coche. Empecé a gritar pidiendo ayuda. Grité hasta que mis cuerdas vocales se rompieron y las lágrimas brotaron de mis ojos. No estaba gritando a la gente, sino a la exasperante serie de carteles publicitarios y edificios completamente iluminados a ambos lados de la autopista elevada. Me pregunté cómo una ciudad aún llena de tanta luz artificial podía estar tan vacía. Y luego, después de lo que debieron ser 10 minutos de gritos en la noche, llegó una respuesta. Era un sonido estridente, como una lámina de metal ondulante contra el viento. Lo que hizo que el agudo chillido me helara la sangre fue que sonaba muy parecido a un grito humano, pero muy distorsionado. Robótico. Frío, insensible y depredador. Sí, depredador. Me costó mucho quitarme ese pensamiento de la cabeza. Era el sonido de algo en plena cacería. Suena extraño, dado que solo había escuchado un ruido, pero no necesitaba ojos para saber lo que me decía mi instinto. Necesitaba alejarme de allí. Después de correr de vuelta a mi vehículo y cerrar la puerta de golpe, mi corazón se calmó un poco. Es curioso que los coches nos hagan sentir tan cómodos y protegidos, ¿no? Parecía que la fuente de ese horrible sonido estridente ya no podría tocarme. Por supuesto, sabía que eso no era cierto.
Sin saber a dónde ir ni qué hacer, seguí conduciendo por la autopista. De camino a casa. Puede que parezca una locura, pero me sentía vulnerable en esa autopista abierta. Las presas inteligentes no se quedan quietas. Además, todavía me quedaban 5 horas de viaje por delante. Había kilómetros y kilómetros de tierra que cruzar. Creo que una parte de mí debía de estar esperando que, en algún momento del viaje, me cruzara con otra alma viviente. Alguien que me ayudara. En cambio, descubrí un vacío de terror aún mayor. Más pueblos, ciudades y aldeas desiertas. Al pasar por zonas residenciales, vi algunos coches aparcados en las entradas, pero no había ni un solo vehículo en movimiento en las carreteras. Las luces brillaban a través de las ventanas de muchos edificios, desde cómodas viviendas hasta enormes rascacielos. Sin embargo, sabía que no había gente en esas cáscaras vacías, por lo que estos signos de humanidad hicieron que el paisaje pareciera aún más inquietante. La luz parecía engañosa e ilusoria, una pista falsa. Se insinuaba vida, pero no se podía encontrar ninguna. ¿Qué pasa con ese sonido? Me recordé mientras mis dedos se agarraban con fuerza al volante. Después de unas 2 horas de viaje, empezaron a aparecer peculiaridades que no se parecían a esa impresionante estrella fugaz. Eran imágenes que, al igual que las farolas de la calle y las luces de la cocina que iluminaban un mundo vacío, me llenaron de pavor. Salí de la sombra de un puente sobre la autopista y vi que la luna había pasado de estar en cuarto creciente a estar en un círculo completo. Tuve que parpadear para asegurarme, pero había cambiado. Estaba seguro de ello. En cualquier otra situación, me habría convencido de que lo había imaginado, pero nada en el evento tenía sentido. A continuación, había un cruce intransitable que salía del primer carril de la autopista. Intransitable no en un sentido mundano, sino en el sentido de que el asfalto de la carretera simplemente desaparecía bajo las raíces de varios árboles. La carretera se deslizaba, como una alfombra olvidada, bajo una espesura de bosque. Era como si la naturaleza hubiera construido sobre ella, pero yo sabía, incluso en esa primera noche, que esos orgullosos abedules no se parecían a ninguno que hubiera visto nunca en la tierra. Había estado jugando con la posibilidad de que el mundo se hubiera acabado. Sin embargo, esos extraños avistamientos, esa representación tan torcida y llena de fallos del entorno, me llevaron a creer que había sucedido algo muy diferente, algo planeado. Tenía algo que ver con ese ruido mecánico, ese grito inhumano que volvía a oír cuando estaba a 1 hora de casa. Y esta vez no estaba tan lejos. Me está siguiendo, me di cuenta con miedo. Pero no vi ni oí nada más durante el resto del viaje. Llegué a casa alrededor de las 5:30 de la mañana. El sol todavía no había salido, pero al menos la mayoría de las luces de mi barrio estaban apagadas. Eso hizo que las cosas parecieran un poco más naturales. Combinaba con el vacío del mundo. Recé para poder dormir y olvidarme de todo lo que me estaba pasando. Recé para despertarme con un dolor de cabeza terrible y descubrir que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, después de despertarme con la cabeza aturdida a primera hora de la tarde, salí de mi casa y descubrí que el mundo muerto seguía ahí. Caminé durante varias horas, pero no encontré nada ni a nadie. Mi teléfono no tenía señal y no podía conectarme a internet. El viaje de regreso a casa no había sido un sueño. Pasé la mayor parte de la noche bebiendo y temblando de miedo en mi sala de estar hasta que me desmayé alrededor de las 10. Cuando me desperté por segunda vez, estaba ciertamente más aturdido que el día anterior. De hecho, no creo que me hubiera despertado de no haber sido por el fuerte golpeteo en la puerta de mi casa. Nunca antes, en medio de una resaca, un ruido como ese había despertado tanta alegría en mi corazón. Y cuando abrí la puerta y encontré al cartero, me reí entre lágrimas. Era sábado y el mundo había regresado. Por supuesto, había perdido un día entero, un día laboral entero. Espera, relájate, trabajas desde casa los viernes, recordó mi cerebro desconcertado. Es extraño que me importe algo así después de lo que pasó. Por otra parte, mi concentración en pensamientos normales bien puede haber sido una respuesta al trauma. De hecho, durante la semana siguiente, casi me convencí de que todo lo había imaginado. Pensé que tal vez había llegado a casa el jueves por la noche, había empezado a beber coñac y luego había sufrido un sueño febril de proporciones aterradoras durante todo el día el viernes. Esa idea predominante comenzó a calmar el nudo en mis entrañas y casi con certeza lo habría creído por el resto de mi vida. Pero entonces llegó el viernes siguiente. Me desperté a las 7, me preparé, subí a mi auto y carreteras vacías. Los noté una vez que salí de mi calle, pero llegué a la mitad del camino hacia la oficina antes de aceptar completamente lo que mis ojos me decían. Había sucedido otra vez. Y yo estaba completamente sobrio. No podía negarlo. Volví en coche y me escondí en mi casa. Esta vez no bebí. No hice gran cosa, pero sufrí una especie de ataque de pánico leve durante el resto del día.
Entonces, a medianoche del sábado, un estallido de ruidos, ruedas de coche y peatones parloteando, surgió del mundo que había más allá de mi ventana. Me arrancó de mi posición fetal sobre la alfombra de la sala de estar. La vida había regresado. Incluso las paredes de mi sala de estar parecían recuperar su definición, como si hubieran sido pálidas imitaciones durante las últimas 24 horas. El mundo se llenó de un color y un ruido abrumadores una vez más. Tenía que encontrarme con unos amigos para tomar algo. Tenía muchas llamadas perdidas y mensajes del viernes, lo que me hizo darme cuenta de que no estabas desapareciendo de mi mundo, sino que yo estaba desapareciendo del tuyo. Siguió sucediendo. Semana tras semana. Mes tras mes. Cada viernes empezó a parecerme más largo. Empezó a parecerme más bien de 26 horas. Luego de 30. Por supuesto, estaba perdiendo el control no solo del tiempo, sino también de mi cordura. Había perdido la confianza en mi percepción de la realidad. Mi cabeza, todo mi cuerpo, empezó a dolerme a medida que pasaba el tiempo. Existir en ese mundo alternativo de vacío parecía estar pasándome factura. Hace varios meses, cuando mi rutina, sentarme y leer un libro en el dormitorio durante la mayor parte de cada viernes, se había convertido en todo un arte, se produjo una interrupción en mi predecible agenda. Una interrupción que me sacó de mi siesta vespertina. Era un sonido que no había oído desde el primer viernes. Ese grito metálico, mitad humano. Me resultó terriblemente familiar, aunque solo lo había oído una vez antes. No es posible olvidar un sonido como ese. Uno tan doloroso. Tan deformado. Tan implacablemente chirriante. Me sobresaltó y me levanté de mi sillón de lectura. Con las piernas poco ansiosas, corrí hacia la ventana del dormitorio y usé dedos temblorosos para abrir una mirilla a través de las cortinas cerradas. No había nada afuera. Abrí un poco más las cortinas para estar segura y aún así no encontré nada. Di un suspiro de alivio, pero sabía lo que había oído. No había sido mi imaginación. Las palabras no hacen justicia al sonido, ese sonido mitad mecánico, mitad humano. Y entonces, mientras mis dedos agarraban las cortinas para cerrarlas, grité. Una forma asomó desde más allá de la parte inferior de la ventana. Había algo en mi jardín delantero. Me encontré mirando la línea de cabello que se alejaba de la cabeza de un hombre, una cabeza casi tan ancha como la ventana misma. Y cuando se puso de pie, terriblemente lento, el hombre se reveló como un gigante de 12 metros de altura con proporciones estiradas, como si lo hubieran atado con elásticos en un potro medieval. La criatura desnuda tenía una piel blanca y fantasmal, deshidratada, cubierta de estrías que parecían estar desgarrándose y ojos inyectados en sangre que se encontraban a alturas ligeramente diferentes en su rostro alargado. A mis ojos la figura parecía como si alguna vez hubiera sido humana. Una vez que se puso de pie y dejó al descubierto la parte inferior de su abdomen, el hombre golpeó el cristal de la ventana con sus delgadas manos. Eran manos deformes, tan grandes que cubrían todo el vidrio. El susto del movimiento y del sonido me hizo caer, con la boca abierta y gimiendo de horror, sobre la cama. La pálida palma de aquella abominación seguía golpeando en un claro intento de romper la ventana. Me puse de pie a toda prisa y corrí hacia el pasillo del piso de arriba, momentos antes de que el cristal se rompiera. Y cuando me di la vuelta en el rellano del piso de arriba, vi que el hombre alto se había agachado de nuevo y se estaba escabullendo por el cristal roto de la ventana, dolorosamente, dados sus gritos deformes y metálicos. El gigante se estaba arrastrando hasta el segundo piso de mi casa. Lloré mientras la cosa luchaba por meter su cráneo gigantesco en mi habitación, pero no me detuve más de un segundo. Corrí hacia la entrada, abrí la puerta de golpe y me dirigí directamente hacia mi auto. Una vez que me deslicé en el asiento del conductor, sintiéndome engañosamente seguro en esa frágil caja, miré hacia arriba y vi cómo el vehículo alto levantaba las patas del pasto mientras su torso se deslizaba por mi ventana del piso de arriba. Y mientras miraba, se detuvo. Se detuvo y luego comenzó a dar marcha atrás. La cosa se había dado cuenta claramente de dónde había ido. Mientras daba marcha atrás en la entrada, con los neumáticos quemándose contra la grava, sentí algo más que un retortijón en el estómago. Sentí la migraña que había ido empeorando durante los últimos meses. Mientras conducía por la calle, noté que el punto detrás de mis ojos me dolía más que nunca. Pero decidí que la migraña se había agravado, tal vez, por mi miedo al hombre alto. El hombre alto que estaba saliendo por la ventana de mi dormitorio. Se estaba extendiendo por todo mi cuerpo. Ese dolor inimaginable. Una agonía tan molesta que solo noté el ruido de pasos titánicos un segundo antes de que algo rascara el parachoques de mi auto. Miré por el espejo retrovisor y vi que el gigante demacrado y desnudo había caído de bruces sobre su estómago largo y desproporcionado en un intento de agarrarse a mi vehículo. Con un chirrido primario, pisé con más fuerza el acelerador y dejé atrás mi ciudad, dejé atrás esa cosa. Conduje hasta que me quedé sin gasolina. Llegué a Carlisle y me escondí en la recepción de un Travelodge vacío.
Desde mi tembloroso asiento en uno de los sofás, escuché los lejanos chillidos de algo grande e implacable. Chillidos que, a medida que pasaban las horas, se fueron haciendo no tan lejanos. Alrededor de las 11, ese rugido metálico fue seguido por el sonido de un metal crujiendo y un golpe sordo ensordecedor. Luego, la alarma de un automóvil que indicaba que había algún obstáculo en el camino de la criatura. Mis ojos húmedos se agrandaron al ver las luces blancas parpadeantes que pintaban el toldo de la entrada del hotel. Estaba cerca. Durante esa última hora, conté los minutos, conté los segundos. Y entonces llegó. No fue la imagen de esa bestia destrozando las puertas de cristal del hotel, sino una oleada de sonido y movimiento. Una imagen borrosa atravesó el vestíbulo, distorsionando todos los colores por un momento, y luego me encontré en una habitación que ya no estaba vacía. Había llegado la medianoche, junto con un recepcionista del hotel detrás del mostrador de recepción. Me estaba mirando con el ceño fruncido, lo cual no era de extrañar, dado que había aparecido espontáneamente de la nada. ¿Dónde ha estado?, empezó a decir el trabajador nocturno, antes de frotarse los ojos. No importa, necesita una habitación, señor. Negué con la cabeza mientras me levantaba del sofá, luego salí corriendo y caminé hasta una gasolinera local. Mientras caminaba por las calles de Carlisle a medianoche, pensé en mi situación. Finalmente, mis ojos dejaron de resistir el impulso y miré tímidamente mi cuerpo dolorido. Casi me ahogo con mi propia respiración. No había forma de explicarlo. Mis piernas. Mis brazos. Todas mis extremidades, de hecho. Todos parecían 3 o 4 pulgadas más largos que el día anterior. Y lo supe desde que habían dado las 12 de la noche. Ya había sentido el cambio en mi cuerpo. Simplemente no lo había aceptado durante la primera media hora, más o menos, porque la adrenalina había estado confundiendo mis pensamientos. Adrenalina por el horror de ser acechada por esa cosa. Ahora, por supuesto, hay horrores mayores que se arremolinan en mi mente. Preguntas horrorosas. ¿Ese gigante fue alguna vez un hombre como yo? ¿Estoy destinado a convertirme en él?